Mónica, Javier. Gracias, Joel. Bien, qué bueno. Niños, ¿quién se acuerda hasta dónde quedamos la última vez que alcanzamos a pasar? ¿Que es la ilustración de Kant? ¿O la digo a media? ¿La terminamos de ver o no? No. ¿Hasta dónde quedamos más o menos, Javier? No se acuerda. Ya, entonces vamos a revisarlo otra vez. Ya definimos, me acuerdo, eso sí, me acuerdo que referimos que es lo que es la ética, la moral, la ética, la diferencia, las similitudes. Nos acordamos que también la ética era individual, personal, de conciencia, pero también son las bases para formar la ética moral que es normativa y está representada por la ley. Eso vimos, que era lo más importante. Que también vimos que los argumentos de la ética, si bien son personal, también son colectivos. No puedo, por ejemplo, ejercer una ley o una norma que solamente me beneficie a algunos pocos, tienen que ser a todos. Y esas son las bases también de la política y de un montón de argumentos filosóficos. Por eso es tan importante la ética como disciplina de la filosofía. ¿Ya? De hecho, también vimos algunos casos de los elementos negativos o mal utilizados que pueden verse en la sociedad actual en la ética, con el abuso de la tecnología, la banalización del mal, etcétera, etcétera. No sé si se acuerdan de todo eso, ¿cierto? Se le cortó, profe. Ya no Sí, sí, ahora está. volvió. Es que sabe que parece que el cable, no sé qué pasó. Ya. Entonces, si se vuelve a ir, avísenme, porque yo puedo estar hablando como loca y no voy a saber. Si me están escuchando, por favor, ya. Voy a proyectar, niño, ya. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿La ven? Súper. Entonces, vamos a ver el PPT en el que quedamos, porque el tema de qué es la ilustración y también vamos a abrir el tema de la guía en torno a Kant. ¿Alcanzamos a ver quién es Kant o no? ¿Quién se acuerda si alcanzamos a ver a Kant? La biografía de Kant, que era un pensador moderno del año 1500 aproximadamente, o 1700, perdón, no me acuerdo bien, que tengo demasiada información en mi cabeza, se me olvida, pero se caracteriza porque influenció y de gran manera a la filosofía en general, generó muchas disciplinas, tiene textos de metafísica, tiene textos de política, tiene textos de economía, tiene un montón de textos, también textos de ética, entonces por eso también fue súper influyente. Vamos aquí a proyectar el tema de la guía 6, aquí está Kant, la primera decía, el primer ítem decía, lea atentamente la biografía de Manuel Kant, eh, y resuma lo fundamental de la vida y de la obra de él, respecto, y lo aporta a la humanidad. ¿Y qué es lo que sabemos de Kant? Como ya les dije, tiene 4 textos fundamentales: la crítica de la razón práctica, la crítica de la razón pura, la crítica de las costumbres y la crítica del juicio. La crítica del juicio es un libro que de hecho con el que yo realicé mi tesis, que es sobre los argumentos del arte, de la subjetividad, por qué tenemos gustos diferentes entre los seres humanos, por qué es que qué es lo que nos hace diferente y por qué justamente son los argumentos en relación al arte, de la sensibilidad. La crítica de la razón pura es el libro más cabrón de todo, a mí, desde mi punto de vista, y ese libro fundamenta justamente argumentos metafísicos, ¿ya? La crítica de la razón práctica es un libro político y la crítica de las costumbres lo mismo, como que nosotros debemos operar desde lo práctico y lo cotidiano, desde lo social, eh, para fundamentar y generar argumentos políticos y éticos de alguna forma equilibrados y justos, ¿ya? ¿Me están escuchando, niños? ¿Me escuchan o no? Díganme si me escuchan, porque no sé, ya, súper. Por favor, digan, profe, ¿no lo escuchamos? Mucho rato me quedo allá, díganme, porque si no, yo... Súper. Entonces, estaba acá. Eso es lo fundamental. Para corroborar el año en que nació más o menos, aquí está, 1700. Mi niño está entre 700 y 500. Eso, 1700, es transición a la modernidad. Estaba terminando el medioevo y comienza la modernidad, para que se hagan una idea. Acuérdense que de la Edad Media está René Descartes.
y René Descartes es del año 1300 más o menos, o al menos eso es lo que se conoce, 1300, 1400, pero él muere con el 1600 más o menos, ¿ya? Y acuérdense que el padre del racionalismo, y por eso es importante mencionarlo. Este era un poco el material respecto a la biografía del autor. La segunda parte era leer el texto, el PDF de qué es la ilustración, y este texto fundamentalmente lo que habla es sobre cómo es que nosotros podemos considerarnos seres adultos y ser juzgados como tal en una sociedad, estructurada por leyes y por normas políticamente establecidas. Entonces funciona eso mismo, el texto que es la ilustración, cuando hablamos del concepto ilustración, no sé si alcanzamos a ver eso, pero si no lo voy a repetir igual. El concepto de ilustración no es que yo sepa dibujar o ilustrar una imagen o un dibujo. La ilustración está directamente relacionado con la capacidad que tiene el ser humano de ilustrarse, de adquirir conocimiento, de volverse intelectual, de autoconocerse, de ser autoconsciente, de reflexionar, de analizar nuestro entorno. Entonces, cuando estamos hablando de la ilustración es un periodo en donde el ser humano en general comienza a conocerse a sí mismo, comienza una postura crítica y también una postura analítica de su propio ser frente al mundo. Por eso el concepto de la ilustración es importante mencionarlo, o lo menciona Kant acá, porque es el periodo en donde el hombre, como les decía, de hecho lo voy a poner acá, el hombre, es una costumbre que sale de todos los textos, la humanidad comienza a cuestionarse, a autoanalizarse, comienza una especie como de existencialismo de qué es el ser, los argumentos del ser, para qué está hecho el ser humano en la Tierra, por decirlo así. Periodo. Por ejemplo, está el concepto de ilustración. En la ilustración comienzan a haber grandes transformaciones a nivel político, constitucional, reformas políticas, de un montón y un montón de argumentos justamente para velar por el bienestar y la libertad de la humanidad. Entonces aquí está la ilustración, por ejemplo, un movimiento cultural intelectual primordialmente europeo que nació en el siglo XVIII. Claro, transición 1700 pasando al siglo XVIII. ¿Ya? Entonces, el siglo XVIII también, y creo que lo veo un poco en política, se dieron todas las manifestaciones de las revoluciones más grandes de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya la humanidad o los ciudadanos o los civiles comenzaron a ver los defectos que tenía la política frente a los derechos que teníamos los seres humanos, los individuos comunes y corrientes en una sociedad, los civiles, en un estado o en una ciudad. Por eso es súper importante este periodo, ¿ya? Como les digo, el siglo XVIII fue cuando se comenzó a manifestar con más agudeza el descontento de la sociedad frente a normas y leyes que no estaban siendo justas para ellos mismos. Entonces se empiezan a reunir, se empiezan a conversar, empiezan a haber cabildos, se empiezan a ver organizaciones que justamente lo que hacían era buscar el equilibrio y la equidad social y no tan desbalanceada, porque acuérdense que en esa época había mucha burguesía, mucha gente que moría de hambre, etcétera, etcétera. Ya, voy a ver aquí a ver si se me están escuchando. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, súper. Entonces, era leer el texto, el que está acá, pero vamos a ver un poquito lo que yo tengo acá para profundizar un poco en lo que va el texto, para que si cuando leamos el texto no les cueste tanto entenderlo, a pesar de que no es muy complejo, y como ustedes ya son alumnos de cuarto medio y ya tuvieron conmigo filosofía en tercero medio, no les va a costar mucho. O sea, ¿qué es la ilustración? Ya sabemos qué es la ilustración. La capacidad que tiene el hombre de ilustrarse, de conocerse a sí mismo, conocer el mundo, argumentar el mundo y fundamentarlo como tal, ¿ya? Por lo mismo, como acabo de decir, la definición que da Kant del concepto de ilustración, porque hay una definición que se da desde un periodo histórico de la ilustración, pero aquí hay una definición específica de Kant que sí también es bien acertada, porque cuando el hombre comienza a pensarse, comienza a criticar el hombre, a la humanidad, perdón, el ser humano, cuando comienza a pensarse, comienza a criticar la humanidad, y cuando comienza a criticar la humanidad, comienza a ver las deficiencias políticas, sociales que existen como tal, y de ahí también se vincula la ilustración con esa transformación o periodo histórico que fue fundamental también para velar por el bienestar de la sociedad o de los civiles como tal. ¿Ya? Entonces, como yo acabo de explicar esto, necesito que don o doña Javiera Antonia González, defíname qué es la ilustración para Kant. Javiera, ahí está la pregunta. ¿Me lo puedes responder por escrito, Javiera, o por medio de audio? ¿Me están escuchando, cierto? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? El audio se me va súper. Javiera, esa es la pregunta. Gracias, Sofía. ¿Qué es para Kant la ilustración? Según lo que estamos viendo ahora. Esa es la pregunta que tiene que responder Javiera. Puede ser por medio escrito o por audio. Gracias, Javiera, por mostrarse presente. Chiquillos, se me olvidó. Necesito que todos reproduzcan su nombre aquí en el chat para después tomar lista. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes reproducen su nombre, yo puedo después tomar lista. Cuando se termine esto y la grabación, puedo tomar la lista y puedo saber quién estuvo en la clase y quién no. ¿Ya? Eso voy a hacer, de hecho, para que justamente quede grabado también el chat ahora.
Eso, todos pongan su nombrecito hacia abajo para tomar lista. Entonces, vamos al PPT para comenzar con el tema de aquí la ilustración. ¿Por qué el tema de la ilustración es importante? Porque con la ilustración también, como les dije, nosotros comenzamos a criticar el mundo, observar las deficiencias, conocernos a nosotros mismos, comienza una instancia de autoconocimiento y autorreflexión bien profundo, pero también es un periodo, es un concepto que se asocia un poco a la responsabilidad social e individual que tienen los seres humanos en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, un niño no se puede ser responsable absolutamente de sus actos o incluso de sus errores. Un adolescente, bueno, el adolescente se caracteriza normalmente por ser muy pulsional. ¿Y eso qué significa? Muy espontáneo, no controla mucho su impulso o su hedonismo, su gusto, por ejemplo, por obtener algún placer. Y ese episodio característico que tiene el adolescente es fundamental para conocer también el mundo. Por ejemplo, los niños conocen el mundo desde el punto de vista de los sentidos, de los 5 sentidos que son característicos de la humanidad, lo descubre. Pero el adolescente lo conoce por medio del acto y también del error. Entonces, en función de eso mismo, tampoco se puede determinar a un adolescente, al menos desde mi punto de vista, si ustedes creen que no es así, no se puede determinar, también puede criticarme, no se puede determinar a un adolescente como un individuo que está con todas sus facultades para hacerse responsable de todos sus actos y de sus errores, ¿ya? Piensen que también para que una persona tome las decisiones de ser buena o mala persona, de cometer un delito o no socialmente, está determinado también por el factor social en donde se rodea ese individuo, ya sea amistades, familia, colegio, infancia, todo eso determina las cualidades o las características de una persona. Por lo tanto, cuando hablamos desde eso y desde mi punto de vista de una persona, por ejemplo, que tiene carencia paterna y materna o porque los papás, por ejemplo, son narcotraficantes, ese niño como tal, como individuo, en su desarrollo adolescente, lo que más necesita es ilustrarse. Porque si no, probablemente va a cometer todos los errores o incluso de manera más profunda los errores que no debería cometer por la falta, por ejemplo, de la educación en la ilustración que pudieron haberle dado los padres, por ejemplo. En ese sentido, la sociedad también tiene que hacerse cargo, y la política tiene que hacerse cargo como tal, de que este individuo reciba buena educación. ¿Para qué? Para que no caiga, por ejemplo, en incurrir eso, en cometer delitos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona en este texto? Que la ilustración, emparentado con la libertad, ¿cuándo el individuo como tal puede hacerse responsable de su acto? ¿Cuándo un individuo como tal puede ser juzgado como una persona totalmente autovalente, con una capacidad, un raciocinio y una voluntad eh, madura o adulta, para que éste pueda desempeñarse en un rol social y en un rol individual de manera correcta o justa? Esto es lo que postula este texto. ¿Y por qué yo lo paso, este texto de Kant? Porque normalmente ustedes, por ejemplo, en lo particular, están pasando una especie de transición. Ustedes están como casi en una especie de adolescencia o posadolescencia. Porque cuando ustedes son adolescentes, según la psicología, un adolescente es desde los 9 hasta como los 13, 14 años. Y después de eso, ustedes pasan una etapa que es posadolescencia. Están recién saliendo de la adolescencia y entrando ya a una especie de madurez, pero muy, muy joven. O sea, con una especie de adultez joven, pero no es adultez en su totalidad. Entonces, políticamente y socialmente una persona es juzgada como adulta después de los 18 años. La pregunta es, ¿ustedes se sienten realmente adultos después de los 18 años para ser juzgados política y socialmente como un adulto? Esa es la pregunta. ¿Se sienten totalmente adultos y con todas las capacidades para hacerlo y actuar como un individuo independiente y con los razonamientos lo suficientemente establecidos para ser juzgados socialmente? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque Kant se lo cuestiona. Dice, un individuo que es juzgado como adulto a los 18 años, ¿puede ser juzgado con todas sus capacidades? Obviamente, por ejemplo, un niño no. Y ese es el punto. Por lo tanto, dice, para Kant la libertad es la capacidad de los seres racionales para determinar a obrar según leyes de otra índole que la naturaleza, que las naturales. Esto es según leyes que son dadas por su propia razón. Libertad equivale a la autonomía de la voluntad. Y aquí hay 3 conceptos importantes. Está el concepto de libertad, está el concepto de autonomía y el de voluntad. Y el concepto para mí es más complejo de definir, el concepto de la libertad, porque acuérdense, cuando yo soy libre, también tengo que ejercer la libertad sin coartarla del otro. Entonces, ¿hasta cuándo hasta qué punto yo puedo ejercer una libertad de tal envergadura que no genere y no reprima la libertad del otro? Y es súper importante y es fundamental para entender un poco el equilibrio
y cómo es que yo me puedo desempeñarme como un ser social que no está transgrediendo la voluntad, la libertad, el razonamiento de otro. Todo se va a hacer por medio de la libertad, de hecho, todo ser de alguna forma debe entender cómo es que yo soy libre para tampoco transgredir las leyes y los pensamientos de los demás. Y eso es súper complejo, porque el concepto de libertad es un concepto casi indefinible. Es como definir casi el concepto de la libertad, o sea, de la verdad, perdón. Sigo. Por tanto, a cada hombre individual le es difícil salir de la minoría de edad. La minoría de edad, le digo, es la transición desde los 18 años, en el periodo justamente que están ustedes, de los 17 a 18 años ya son adultos o mirados como adultos para el Estado. Casi convertida en naturaleza suya, inclusive le ha cobrado aflicción. Por momento es realmente incapaz de servirse del propio entendimiento, porque jamás se le deja hacer dicho ensayo. Por eso son pocos los que, por esfuerzo del propio espíritu, logran salir de la minoría de edad y andar, sin embargo, con paso seguro. Y aquí hay algo importante que menciona Kant. Dice que la ilustración se define por este concepto, el sapere aude, que es un concepto latino. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, se traduce como tal. Entonces, para que una persona se vuelva totalmente responsable, racional, por voluntad, por autonomía y ejerza la libertad como tal, tiene que, sí o sí, ejercer el sapere aude, sí o sí, que es tener la voluntad y el valor de servirse de su propio entendimiento. Cuando una persona por voluntad quiere ser, no sé si inteligente, pero quiere adquirir conocimiento y en libertad, de alguna forma también está entendiendo la libertad del otro. Y ahí no se transgrede la libertad del otro. Y se está haciendo justo también. Entonces, por eso ese concepto es súper importante para Kant. Y de hecho, antes de ir al texto como tal, es lo que tenía que leer y que de hecho fundamentaba un poquito más en profundidad lo que estábamos viendo, que dice, sí, porque ya razona, ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Marco. Tú Marco, vas a cumplir 18 años, me imagino. No sé qué edad tiene. ¿Tú sabes lo que es el bien y el mal? Se lo pregunto a Marco. ¿Usted sabe lo que es el bien y el mal? Como para decir sí, porque una persona de 18 años sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero un niño de 13 años también puede saber lo que está bien y está mal. De hecho, yo me acuerdo que cuando tenía 13 años también tenía concepciones de lo que socialmente o normativamente estaba bien o estaba mal. Sin embargo, se juzga después de los 18 años. ¿Por qué no antes entonces si un niño de 13 años sabe lo que está bien y lo que está mal? Esa es la pregunta. Y lo que dice Hernán. Profe, no puse el nombre del delante porque estaba haciendo otra cosa, sorry. Esa es la pregunta, Marco. Yo cuando tenía 13 años, o incluso tenía 15 años y no tenía necesariamente 18 años, yo ya sabía lo que estaba haciendo mal, o lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, ¿qué es lo que caracteriza a un adolescente? Que no le importa, que es rebelde, ¿ya? Siempre sabemos parecer lo que está mal y lo que está bien. ¿Qué dice? Diego, se me había olvidado. Debería poder jugar antes de los 18. Se debería, como en Estados Unidos, que es desde los 15 años. Es que ahí yo tengo, Javiera, como una dicotomía importante, porque normalmente un individuo cuando comete errores o hace el mal a sabiendas de que está mal, normalmente esa persona está desequilibrada psíquica emocionalmente. ¿Por qué? Por problemas sociales, por problemas familiares, porque no tuvo este concepto de ilustración, el sapere aude en su vida, o nunca se le incitó a adquirir conocimiento nuevo y el gusto por el conocimiento. Y esos son distintos argumentos que una persona, por ejemplo, puede estar determinada a delinquir, por ejemplo, y es solo un ejemplo. Entonces, para mí hablar del bien y el mal y juzgar a una persona desde los 18, 13 años, 15 años, al menos desde mi punto de vista, es súper arbitrario. Porque ¿cuándo uno está totalmente seguro de lo que es la libertad y de lo que es el bien y el mal? ¿Cuándo? ¿Quién no? Y por eso lo digo que es apresurado y que es súper complejo saber, al menos socialmente y desde el punto de las leyes o desde el Estado, juzgar a una persona como con habilidad o capacidades para. Imagínate una persona de 18 años, por ejemplo, pero que tiene, no sé, deterioro cognitivo por la droga o porque simplemente nace con deterioro cognitivo. En ese sentido también estamos hablando de que este individuo como tal no puede ser juzgado como una persona normal de 18 años, pues ya ahí la ley opera de otra forma. Entonces todo es contextual al individuo, a la situación en la que vivió, a cómo este ha vivido, etcétera, etcétera. Todo depende de eso. Entonces, como todas las situaciones de los individuos son contextuales como tal, también es contextual la evaluación que uno tiene que hacer del individuo como tal. Porque es diferente, por ejemplo, a ver, es diferente, y lo voy a poner como tal porque se da mucho, es diferente que un político que se educó en Harvard, en distintas universidades, ejerza la corrupción y por ejemplo, ocupe todos sus conocimientos para robar,
que lo haga, por ejemplo, un delincuente que no tuvo todos esos conocimientos, que nació en un contexto social pobre, que probablemente tuvo una mala formación educacional desde la familia, desde la raíz, es diferente, porque uno sí tuvo la capacidad de educarse, ese saber aude, y otro no. Entonces hay uno que tiene más conciencia del mal que otro. ¿Se entiende lo que voy o no? Uno igual desde que es bebé sabe lo que está bien o mal, ya que si hace algo mal se le reta o castiga. Pero ojo, qué lindo eso que dice Alonso, se le reta o castiga. No es por una conciencia intelectual o por un análisis reflexivo, sino por castigo. Y eso es lo que está mal socialmente, el castigo como tal. Y eso es lo que pasa mucho con la política y con el tema de las cárceles. La gente en general, por ejemplo, el delincuente, el narcotraficante, tiene miedo a irse preso por un castigo, pero no tiene miedo a irse preso por ser juzgado moralmente como una persona inadaptada y tampoco se le reivindica. Entonces yo creo que la noción del castigo también es un error frente a estas personas que son desprivilegiadas socialmente y cometen errores, o pueden, por ejemplo, delinquir de alguna u otra forma. Y después para evitar esa confrontación deja de hacerlo. Sí, pero ojo con el tema del castigo, que es súper interesante y que lo vamos a ver. No nos vemos con ustedes, que es Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Esto lo estoy pasando tercero medio, pero bueno. Pero es que en esta está quitando la responsabilidad, se tiene que aprender a tomar las consecuencias de los actos. Exactamente. Sin embargo, ¿por qué, por ejemplo, el delincuente tiene que ser más consecuente y tiene que tener más responsabilidad que un político cuando ese delincuente incluso no tuvo la formación académica o la ilustración o incluso todas las posibilidades para ejercer su valor social o sus actos sociales de mejor manera, pero sí, por ejemplo, lo puede hacer un político cuando tuvo todas esas herramientas para ser diferente? Y esa es la pregunta que yo hago. Por ejemplo, ¿qué más dice? Porque es diferente si roban los dos. Es diferente, pues, porque, por ejemplo, yo siento que el político estudia, se nutre intelectualmente, se educa desde la ética y, sin embargo, ejerce igualmente, por ejemplo, el robo. Sin embargo, un delincuente probablemente no tiene, yo no digo que sean todos los casos, pero probablemente vive en un contexto social súper vulnerable, probablemente padres que no le entregaron ningún valor, tampoco se educó o tuvo buena educación. Entonces, tú me preguntas a mí y evalúas, ¿por qué entonces el político que tiene más posibilidades de reivindicarse y actuar mejor en la sociedad comete esos delitos? Y es juzgado, y encima no es juzgado, de manera equilibrada, como deberíamos ser todos, porque sabemos que los políticos tienen privilegios. Esa es la pregunta. Porque si estamos hablando del concepto de saber aude de Kant, yo creo que ahí hay como una dificultad, por decirlo así. Pero es que dejar de victimario como víctima de la sociedad está mal, bajo mi punto de vista. Es que a mí, Hernán, me parece súper bien su acotación, pero lamentablemente en el mundo existe el mal y el bien. A mí yo no creo, por ejemplo, en esa concepción de que no, tú eres más malo. O sea, yo creo que sí hay actos más terribles que otros, porque es diferente robarse un dulce en un supermercado a robar millones de pesos en una FP, por ejemplo. Entonces, sí hay algo más, hay cosas malas y cosas buenas. Entonces, el victimario es diferente al víctima también, porque está ejerciendo el mal. Y el otro es víctima del mal. Con eso decía que, por ejemplo, encuentro yo que está mal a un ladrón, a un asesino, a lo que sea, decir que era víctima de la sociedad y justificar su acto. Si hizo lo que hizo, él estaba consciente, a menos que tenga un problema psicológico, estaba consciente de lo que hizo, lo hizo a sabiendas de que estaba mal. No creo que un asesino mate sin saber que está mal. Súper, Hernán, súper bien. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del concepto de la libertad y la voluntad. Porque así como dice Hernán, y que es cierto, y qué bueno que llegó a esa reflexión, porque en algunos momentos teníamos que llegar a esa reflexión, cuando por ejemplo Kant dice esto, la libertad equivale a la autonomía de la voluntad, hay personas que nacen en contextos muy vulnerables, donde no tienen la figura paterna ni la materna, en un contexto social de violencia, sin embargo no son ladrones, sin embargo no son violentos. Y ahí hay un concepto de la libertad y de la autonomía de la voluntad que se está ejerciendo por la totalidad. ¿Pero por qué? Normalmente, ¿por qué pasa eso? Porque ese individuo tiene ganas de reivindicarse y ser diferente, y probablemente ejerce la ilustración, ya sea en el colegio, en la base que quieran. Por eso es súper importante educarse, chiquillos, porque incluso aunque ese niño tenga el contexto social que es súper vulnerable, en donde él probablemente no tuvo los mismos valores que pudo haber tenido una persona que sí tuvo madre y sí tuvo padre, o que sí, por ejemplo, no vive en un contexto de violencia, ese individuo como tal, por voluntad, por libertad y autonomía, dice, no, yo no quiero ser narcotraficante. Y eso es súper importante. Y esas concepciones son individuales, chiquillos, independiente del contexto social. Pero sí influye mucho el contexto social, y eso yo no lo niego. También son víctimas de alguna forma de la sociedad y el trato que les da la sociedad. Si fuera diferente, por ejemplo, normalmente esos individuos no incurrirían en eso. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero súper buena la acotación, Hernán, porque así es, justamente. También es parte de nuestra voluntad
nuestra libertad no hacer lo que deberíamos, lo que sabemos que está mal. Dice, a través del miedo se controla, justamente, se controla, hay un control masivo, panóptico. No es un ladrón tampoco, es juzgado ni castigado. Totalmente. Si eso es lo que pasa con la sociedad actual, que se juzgan a los poderosos de una forma y a los pobres de otra. Porque, por ejemplo, cuando el otro día, la semana pasada, creo que le hablaba de las cárceles. O sea, hay cárceles políticas y para individuos con poder que viven en un hotel. Y chiquillo, el otro día, ay, fue una cuestión horrible que yo lo vi, y el fenómeno de las cárceles es una cuestión bien inhumana también. Había un gallo muerto por COVID en una cárcel durmiendo en el suelo, encima de frazadas, hacinados. Hay gente que duerme hasta en la cocina o en los baños, chiquillos, porque en la sociedad actual se le encanta meter preso, pero ni siquiera les dan las condiciones humanas, independientes de los hechos o delitos que hayan cometido, para que estos puedan ni siquiera dormir o hacer sus necesidades básicas. Y este gallo murió en el suelo. Y eso es horrible, porque las condiciones en las que estamos tratando la humanidad tampoco están siendo justificadas en función a lo que nosotros tenemos que demostrar, dar el ejemplo. El Estado tiene que dar el ejemplo de lo que está mal y lo que está bien. ¿Y qué está demostrando con eso? No, te castigo porque cometiste un error. No, pues. La idea es demostrarle a ese individuo que puede reivindicarse a la sociedad, que está mal lo que está haciendo y que tiene que redimirse de alguna forma. ¿Qué dice aquí? Profe, ¿vamos a ver la guía 7? Sí, sí, la vamos a ver la guía 7. Tenemos que verla. Y la guía 7 es sobre... Ay, ¿de qué era? Ah, de Nietzsche, que es un concepto de la moral ya totalmente diferente, que es bien interesante también, que lo vamos a ver. Entonces, el concepto de ilustración de Kant es súper importante por eso, porque de alguna forma en nosotros recae el tema de la libertad, la autonomía y de ejercer el bien y el mal, pero también yo siento desde cierto punto de vista, y adquirir también el sabereado del conocimiento, pero también hay una culpa, una culpabilidad que puede ser ética, social y política respecto al devenir de ese individuo como tal. Porque yo les digo, es mucho más fácil haciendo un experimento, así como una especie de ratón de laboratorio, el individuo que sufre violencia, un niño que sufre violencia toda su vida, probablemente va a ser violento en la vida, porque él va a creer que eso es lo bueno, que eso es lo normal, ¿ya? Pero el que no sufre la violencia dentro de su vida, él no va a creer que eso es anormal. Entonces, todo depende también del contexto donde está el individuo. Y no estoy diciendo que se esté justificando el quehacer del individuo por el contexto en el que nace, porque tú te puedes reivindicar, igual como decía el NAN, porque tenés la voluntad, la libertad y la autonomía para cambiar tu forma de ser. Sin embargo, también es súper importante las herramientas para que no caigan en eso. Y esa es la tarea más fácil, porque de alguna forma cuando un niño vive en un entorno violento, es como la droga y el drogadicto. Le ponen la droga encima, y ¿qué es más fácil para el niño violentado ejercer la violencia? Porque le va a costar comunicarse porque tiene mala educación, que justamente no ejercerla. Es el tema. Vamos a ver las preguntas. Dicen, yo creo que una persona no puede cambiar con solo hablar, sí o sí necesita el castigo, así sí está mal. Yo creo que, yo no creo en el castigo, prefiero el ejemplo, pero si usted cree eso, tendrá su razón, y yo siempre he dicho y respetado los conocimientos de todos, pero si me preguntas a mí si prefiero el castigo o el ejemplo, prefiero el ejemplo, honestamente, porque, o la educación, para reivindicar a ese individuo de la sociedad, pero no prefiero el castigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el siglo XVIII, lo voy a tener que mostrar. Espérenme un segundito. El texto de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, que es un filósofo, que es súper hondero, que se lo voy a mostrar. Michel Foucault, acá está. Él habla del libro Vigilar y Castigar, que es un libro que habla sobre las penalidades y la cárcel, como tal. Como funciona un método de castigo o punitivo en la sociedad, para ordenar y controlar a la sociedad. Entonces, uno de los fundamentos del vigilar y castigar, que se separa en contextos, es que en el siglo XVIII, por ejemplo, los métodos de tortura, o sea, en la Edad Media, ya estamos hablando del siglo XIII, XIV, los métodos de tortura estaban totalmente permitidos. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, se aprobó el tema de la guillotina, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en Francia, que no es menor. Pero después de que pasó esto y el fenómeno de la cárcel también se empezó a reivindicar como ya algo que está totalmente permitido en la sociedad, también en Vigilar y Castigar se muestra que ya en el siglo XVIII comienzan a aparecer las protestas como un método o como una forma de representar los valores de la sociedad como tal. Pero también este método que estamos viendo acá, la guillotina y la violencia, no surtía efecto a la gente, el castigo como tal, porque ya la gente dejaba de tenerle miedo a la muerte, dejaba de tenerle miedo a la tortura, a la guillotina como tal. Y de ahí es que nace este fenómeno de la protesta, porque la gente ya se aburre. Cuando tú sometes un castigo, la violencia como tal, o la muerte como una forma de tortura, o como una forma de castigar, mientras más tortura ejerces, menos miedo va a tener el individuo como tal. Y eso es lo que pasa, la gente se pone más temeraria. Y de ahí nace el fenómeno de la protesta, como le decía en el siglo XVIII. Entonces, ¿hasta qué punto sirve el castigo? Hasta por ahí nomás.
porque cuando tú generas y creas una sociedad que está adaptada al castigo, la sociedad se va a adaptar al castigo y va a tener que hacer más castigo, más castigo, más castigo, hasta que llega a la muerte, y a la muerte no va a surgir efecto de alguna forma. Entonces, es como un proceso natural que sucede en la psiquis humana y en la sociedad. Javier, pero castigo no tiene que necesariamente ser daño físico o privación de libertad. De hecho, los castigos en la sociedad actual son netamente punitivos, son netamente simbólicos, son netamente psicológicos, y de hecho el método de operar que tiene el capitalismo en la actualidad es un método de castigo moral, es un método de castigo simbólico, psicológico y panóptico. De hecho, eso también lo dice Michel Foucault en ese texto, Vigilar y Castigar. Los métodos de castigo ya empiezan como a avanzar, porque justamente acuérdense que ya la revolución, el siglo XVIII, la gente comenzó a pedir justicia social, nosotros queremos equidad, etcétera, etcétera, y ya se empezó a identificar la guillotina o los métodos de tortura como demasiado nocivos para la humanidad, y por eso también la humanidad también se revela. Entonces, como tal, el neoliberalismo y el capitalismo como tal, o el capitalismo tardío, comienza a utilizar métodos de tortura y de castigo que no están totalmente relacionados con la muerte, como tal. Entonces, por eso mismo es que comienza como a disfrazarse el castigo, pero ya de manera más simbólica. Se disfraza como tal. Ya, es que la muerte es liberarlo de castigo. ¿No? También es una buena opción, Marco, eso sí que sí. Como diría, de hecho, muy parecido a lo que dice Marco, a lo que dice Platón. Dice, el alma es la prisión del cuerpo, que también podría ser. Como que el alma de alguna forma concentra todos los horrores de la humanidad. Y es súper importante ese tema. Entonces, para terminar lo que es el tema de qué es la ilustración para Kant, que es un tema súper interesante, el tema de la voluntad, la autonomía, el querer ser más, entender a uno mismo, entender el mundo, pensarse a uno mismo, es que dice, ya, si el tema de la libertad, dice Kant, es súper complejo. Y como es un tema complejo, lo voy a dividir en dos formas. Y creo que las vimos, no me acuerdo si las vimos. Estaba la libertad pública y la libertad privada. Entonces, ¿qué es lo que es definir como la libertad? La libertad es de hacer un uso público de la propia razón, vale decir, yo ejerzo mis conocimientos de manera pública pero sin dañar a nadie, en cualquier dominio. Sin embargo, se oponen a esto la religión, la política, las leyes e infinitas limitaciones, vale decir, yo puedo hacer un uso público de mis pensamientos, puedo mostrarlo al mundo, pero también hay cosas que yo no puedo ejercer por razones políticas, por leyes y normas políticas y por normas sí o sí religiosas, y otras limitaciones, como por ejemplo, yo quiero expresar mi razonamiento de manera pública sobre el desnudo y voy a salir desnudo a la calle. Normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar un policía, me va a llevar presa, religiosamente voy a ser juzgada como una persona inmoral. Entonces, hay limitaciones para que nosotros ejerzamos nuestro pensamiento de manera libre, totalmente. Eso va a estar siempre y siempre va a existir como tal. De hecho, esa es la naturaleza, la norma y la ley como tal. Consulta, niños, antes de seguir. ¿Quién no entiende nada? ¿Quién no entiende nada? Necesito que me respondan. ¿Quién no entiende nada? Absolutamente nada de lo que estoy hablando. Nada de nada. ¿Todos bien? Gracias, Alonso. Gracias, Alonso, por contestar. Entonces, sigo. Existe la libertad pública. Y la libertad pública es el uso público de la razón siempre debe ser libre y es el único que puede producir la ilustración de los hombres. Vale decir, si yo tengo la libertad y la voluntad, la autonomía de decir, ¿sabes qué? Yo quiero profundizar el uso de mi razón de manera libre, lo puedo hacer. Entonces, la libertad pública, ¿qué es lo que dice? Yo puedo ejercer un dominio público, voluntad pública y autonomía pública de lo que es mi libertad como tal y con mi argumento racional, porque toda la libertad está fundamentada en la razón. Entiendo, por uso público, de la propia razón, el que alguien hace de ella en cuanto docto y ante la totalidad del público del mundo de lectores. Vale decir, y en este sentido, el uso público de la razón nunca va a ser dañino. El uso público de la libertad de la razón nunca va a ser dañino. Y por eso es permitido. Cuando éste transgrede las normas y las leyes privadas o de la política y la religión, deja inmediatamente de ser una libertad pública. ¿Por qué? Porque estoy dañando a los demás. Estoy transgrediendo la libertad privada como tal. ¿Qué es la libertad privada? Y ojo, aquí los conceptos de Kant se tergiversan o de alguna manera se invierten. ¿Por qué? Porque la libertad privada es el uso privado de la libertad, pero este dice ha de ser con frecuencia severamente limitado, sin que se obstaculice de un modo particular el proceso de la ilustración. Llamo uso privado el empleo de la razón que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía. Vale decir, cuando yo transgredo la libertad privada de los individuos
y que también se ejerce a partir de un Estado, yo de alguna forma ya estoy dejando de ejercer la libertad pública por medio de la razón. Esas son las dos definiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la libertad pública, estamos hablando de una libertad individual, una libertad conciencial y sobre todo privada del individuo. Por eso se entiende como al revés. Y cuando estamos hablando de la libertad privada, estamos hablando de una libertad pública, pero que está ejerciendo normas o que está determinada por normas y leyes, que también puede ser traídas desde la individualidad del sujeto como tal. Entonces, por eso se entiende de alguna forma al revés. Cuando nosotros hablamos de la libertad pública, en realidad estamos hablando de una libertad privada o de individual. Y cuando estamos hablando de una libertad privada, estamos en realidad hablando de una libertad pública. Eso es lo que está diciendo acá como tal. ¿Ya? Por lo tanto, como ya definí lo que significa eso, gracias Ignacio, quiero que doña Moira me defina qué es lo que es Moira. La libertad pública y la libertad privada de Kant, para Kant. ¿Qué es la libertad pública y la libertad privada para Kant? Niños, denme un segundito porque abrir la puerta están golpeando abajo, espérenme. ¿Y cómo está, cabra? ¿Qué le pasó? Aquí jugando mientras estamos en la clase. Gracias a tu cámara desde hace tiempo. Isa, se te escucha para las masas, po. ¿Y qué tiene que la estén grabando, hermano? ¿Nadie me niega el derecho a hablar? Que le estaba hablando al micrófono. Ah, pero bueno. ¿Qué pasó? Moira no me tomó ni en cuenta ni en baja, sí. Moira. Ya, La Moira está feca. sí, me imagino. Así es. Ya, entonces, ya vimos lo que es la ilustración, o al menos lo que era concerniente a la guía 6. Pero, igual, tenemos que ver esto, el tema del imperativo categórico, o las autonomías y heteronomía en función a la metafísica de las costumbres, cómo es que funciona la voluntad como tal. Yo creo que la próxima semana mejor. Voy a preocuparme ahora de comenzar con el tema de Nietzsche, que es un poquito más interesante. Y esto es la guía 7. Vamos a ver, esto lo vamos a cerrar, esto también. Vamos a abrir la guía 7. Chicos, dudas, alguna duda, alguna consulta, algún fundamento, algún argumento, opinión, crítica, lo que ustedes quieran, pueden redactarlo o pueden mandarme la información por audio. Bueno, vamos a ver ahora Nietzsche, que es correspondiente a la guía 7, y la próxima semana vamos a comparar las dos éticas, la nietzscheana, y la kantiana. ¿Y por qué lo voy a ver un poquitito ahora? Porque como las vamos a comparar, vamos a hablar también de los imperativos, como le estaba diciendo kantianos, que igual son súper importantes y que sí o sí se van a pasar en la universidad, si algunos van a decidir por la humanidad. Sí o sí lo pasan a Kant. A Kant y Aristóteles. A Nietzsche no mucho porque es medio rebelde. Ya, pero la primera parte teníamos que leer la biografía de Nietzsche y los aportes que tenía a la humanidad. Yo siempre hago que leer la biografía porque hasta cierto punto igual es importante, ¿ya? Bueno, Nietzsche se caracteriza de alguna forma porque como que rompía los patrones de conductas sociales y éticas, la trató como de instaurar una nueva forma o reformular los patrones éticos de la moral en la sociedad sobre todo. Y eso es importante porque esta ella era súper inteligente, era filólogo. Imagínense, sabía creo que más de 7 lenguas, incluido el latín, que es una lengua romance, el griego, francés, creo que sabía portugués, alemán,
sin comentario. Entonces, cuando tú, mientras más lenguas sabes, mejor dones tienes para la escritura, porque entiendes a cabalidad el lenguaje como tal. Era súper inteligente. Y el texto que nosotros vamos a ver ahora es esta cuestión de... la genealogía de la moral. ¿Qué se sabe de Nietzsche? Que era muy parecido a Einstein. Creo que no habló hasta como los 7 años, que era súper regalón de la mamá. No tuvo nunca polola. Hay un texto que se llama Mi hermana y yo, en donde el gallo termina por revelar que estaba enamorado de su hermana, para que vean el tema de cómo transgredía los valores y normas estrictamente determinadas de lo bueno y lo malo, de cómo transgredía los valores éticos. Estaba enamorada de la hermana. El gallo murió de sífilis, practicó la sexualidad, pero solamente con prostitución, y como les digo, estuvo enamorado, pero esta persona de la que estuvo enamorado no lo pescó mucho. Él estaba enamorado también, estuvo enamorado de la polola de su amigo, no me acuerdo quién era. Tiene texto y grande aporte de texto de filosofía, teoría del arte, de ética. El texto que yo recomiendo que lean de leer es Hace Homo, o el libro Hacia los Zaratustra, que de hecho, el texto Hacia los Zaratustra ha sido de grande inspiración para un montón de pensadores y para la humanidad en general. Zaratustra se supone que es como un ser iluminado, así como una especie como de Brahman, que dentro de su proceso... Superhombre, Ay, me ¿o asustó. no? ¿Verdad? Sí, el superhombre, o Dios ha muerto también. De hecho, aquí lo tengo ese texto. Aquí se lo voy a mostrar. Él El- no le dio demencia cuando viejo, se murió Sí, de pues, demente. se murió de sífilis, y en ese tiempo no había cura para la sífilis. Aquí se le voy a mostrar el anticristo, que habla justamente de las nociones antiéticas o la transformación de los valores preconcebidos socialmente, las tales de texto en el así el Dios ha muerto. Ahí está. Ay, pero es que yo no quiero salir. ¿Me veo? Ay, sí, un poco. Que yo no quiero salir porque ni siquiera me he peinado, chiquillo. Está súper baratito este libro y ya pone la traducción. No sé si lo ven. Ese. El anticristo. Hay hartos. Este había escrito mucho, muchísimo. Ay, voy a sacar la cámara. Ay, sí. Ya. Mira quién ha escrito estos niños. A ver. ¿Puede dejarlo su nombre de los libros? Chat, sí, claro. Se ve bien. Es una niña detrás de su mami. Seguro le vaya a leer al post más. Está guapa. Ah, sí, claro. El anticristo. Voy a escribir. Así habló Zaratustra. Genealogía de la moral, genealogía de la moral, hace homo, no sé si se escribe bien así, pero parece que hace homo, es que tiene tanto. Nietzsche, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de el origen de la tragedia, súper bueno, porque una crítica sobre la teoría del arte, que también lo leí para mi tesis. Dice, Tomás, cuide su lenguaje. ¿Cómo es ese CTM? ¿Cómo es posible? Primer reto que he mandado por cámara. Y yo me lo creo, ya. ¿Y por qué pone esa cara, Macarena? De pena, ¿qué le pasó? Pucha. Macarena, ¿qué le pasó? Ya. Entonces aquí tenemos a Friedrich Nietzsche. Entonces, vamos a conocer la ética de Nietzsche y la moral de Nietzsche. Aquí está. Aquí está, ya está más o menos malito en esta foto Nietzsche. Ya estaba parando la chala ya. Estaba Lola Flores. Ella ya está teniendo los primeros problemas de la sífilis. Que acuérdense que la sífilis en su grado máximo de la enfermedad, en el máximo nivel, te pones orate. Ya empiezas a perder cordura. De hecho, les voy a mostrar, porque yo creo que no vamos a alcanzar a ver mucho de Nietzsche, pero vamos a ver un video de Nietzsche para que sea un poquito más entretenido. Últimos días de Nietzsche. Ya, ese es un video original de los últimos días de Nietzsche, para que lo vean. Terminó degradado. Degradado. De hecho, la hermana fue la única persona que se hizo cargo de él. Era un sujeto súper raro, o para la sociedad bien desadaptado, por decirlo así. No era como del común de los individuos como tal. Ahora lo que me sorprende es ese tremendo bigote para comer. Igual es medio asquerosito. Ahí ya estaba, no sé si se le notan los ojos, igual que ya estaba ya mal ahí. Mal, mal. Pero gran aporte Nietzsche. Transformó de alguna forma, y de hecho fue inspiración para Michel Foucault también, transformó los valores de la ética que establece el sistema.
y también el sistema religioso, que no es menor. Eso es Nietzsche, para que lo vean. Pobrecito, igual me da pena. Ya. Vamos a ver un poquitito de Nietzsche. Primero, para saber quién es Nietzsche, perdón, sí o sí tienen que saber qué es el nihilismo, un concepto que estuvo, sobre todo en los 90, estuvo súper de moda, los 90, y en la actualidad todavía, pero el nihilismo, acuérdense que nihil es nada, y ismo es el sufijo latino que representa como doctrina, entonces doctrina de la nada. ¿Y por qué Nietzsche crea este concepto? Porque según lo que sé, no estoy segura si, él crea este concepto porque él es nihilista, pues no cree en nada, no cree en Dios, por eso hay un texto que se llama El Anticristo, no cree en Dios, no cree en los valores establecidos y las normas establecidas de lo bueno y lo malo, de hecho estaba enamorado de su hermana y él lo declara como tal en el texto Mi hermana y yo, o sea, él invierte todos los valores del bien y del mal, considerados como bueno y malo, los invierte y dice, no, aquí yo voy a creer, yo soy tan libre de creer lo que ya a mí se me viene en gana, lo que igual es interesante, porque hasta cierto punto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el texto de Kant, hablábamos del concepto de la libertad, de la autonomía, de la voluntad y del razonamiento. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ser libre para pensar así el mundo? ¿Hasta qué punto? Ser totalmente libre es una concepción libertaria o ejercer el liberalismo, que son dos concepciones también súper importantes. Entonces, esta cita la puse porque yo leí este libro, es muy bueno, o sea, se lo recomiendo, léanlo. Es una especie de aprendizaje, es un libro de un viaje, como les decía yo, de un sabio que se encuentra con un montón de simbolismos que son representativos para él, como cuando, por ejemplo, yo les digo que analicen los sueños, que todos los sueños tienen significado, es como muy parecido a eso, pero es muy rico en contenido intelectual, en aspectos de la sabiduría, de elevación. Es muy buen texto. Voy a ver si han escrito algo para... A ver. Dios me olvida. Fachero el hombre. Se me fresco. Así estamos por acá. ¿Quién dijo de fachero? Nada, profe, nada, pucha. Ya, entonces el fachero tiene sentido. Nada tiene sentido, es como el anarquismo, pero sin actuar. Pero hay un nihilismo activo y pasivo. Sí, pues, hay nihilismo activo y pasivo, y de hecho hay anarco-individualismo que se representa por el nihilismo, de hecho. Pero también hay un anarco-individualismo que no necesariamente es nihilista. Ojo por eso. Un nihilismo activo sería ser anarquista, sí. Así mismito es. Pero ahí vamos. Pucha, qué genial este cabrón Lendán. Yo creo que estaría perdiendo estudiando matemáticas. Este hombre debería ser político, o ni siquiera político. No sé, un analista social, economista. Yo creo que sería un gran aporte también. Pero bueno, en fin. Ya. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y esta frase ya es la frase culmine del nihilismo. Dios ha muerto. Y esto, chiquillos, lo vuelvo a decir, yo no quiero ofender gustos, inclinaciones, creencias, no, chiquillos, porque yo siempre he sido muy respetuosa de las creencias religiosas de las personas, pero sí siempre he pensado que uno tiene que ser muy abiertamente para conocer todo lo que en este mundo es posible de conocer. Entonces yo, por favor, no se lo tomen esto a mal, no piensen que yo estoy discriminando para nada, niños, para nada, porque estamos viendo las concepciones éticas de la historia de la humanidad en filosofía, que no son menores, ¿ya? Entonces yo soy enfática en decir esto porque de verdad no quiero tener problemas con que alguien pase a llevar a alguien, no. Así como podemos hablar de Dios, de hecho, si quieren, si ustedes me lo piden, podemos hablar del argumento de la existencia de Dios con Tomás de Aquino, que fue el único filósofo que habló del argumento de la existencia de Dios, y San Agustín de Hipona. Si ustedes me lo piden, yo lo hago. Pero la idea es que aquí tengamos la suficiente capacidad y mente amplia para entender distintas percepciones de la vida y de la religión y de la ética o la moral. Entonces, sigo. Y de antemano, si se me sale un exabrupto, que en lo posible voy a tratar de no hacerlo, en donde se sientan ofendidos, me disculpo. Y me pueden escribir, profesora, que me molestó esto. Y me sirve que a mí me lo digan también, porque así yo también tengo la capacidad para también regular mi lenguaje, a pesar de que trato de ser súper cuidadosa. ¿Ya? Pero a veces uno en la pasión hablando como en los contenidos puede salirse algún concepto que de repente puede ser malentendido o le puede herir la susceptibilidad a alguien, ¿ya? Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Ojo, ¿por qué nos madramos? ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos aparecer dignos de ella?
qué está diciendo con esta frase. ¿Quién se le ocurre qué está diciendo con esta frase y por qué es la frase, pero que ya abre el concepto del nihilismo como una disciplina como tal? Está entero vivo, se me cayó, compa, no se lo esperaba. Mega facho, ¿a dónde? Político no es facho. El nihilismo ya. Se le llamo facho lo distinto a mi pensamiento. Amo Chable un loco. Sí, ya, bueno. Voy a preguntar. Sí, Marco Antonio, usted está, pero ¿qué quiere que le diga? Brillante, ¿cierto eso? Cuando uno deja de recordar, cuando uno deja de recordar los valores que, y aquí vamos a hacer hincapié, porque dice, hemos matado a Dios, porque de alguna forma la humanidad cada vez más perversa, cuando hablamos de los orígenes, o por ejemplo, la maldad o la tergiversación que se exige del concepto de ética y moral, por ejemplo, el abuso de la tecnología, la banalización del mal o de la violencia, a eso se refiere Nietzsche, que nosotros hemos matado a Dios, porque cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros creemos las concepciones religiosas, por ejemplo, de Cristo y todo eso, Cristo es lo que más habla de amor, y en ese sentido, yo me banco la postura de Cristo, porque creo que todo es bondad, humanidad, generosidad, amor. Pero cuando el ser humano se vuelve violento, se vuelve egoísta, se vuelve narciso, está aniquilando la naturaleza humana más bonita, más transparente y por la que nosotros deberíamos vivir y coexistir. Entonces, a eso se refiere. ¿Saben qué? Yo no creo en nada, porque de alguna forma la humanidad ya está tan perversa, ha transformado tanto los valores, los principios, la ética como tal se ha transformado de tal forma que ya no somos los mismos. Por lo tanto, yo no puedo creer en la humanidad, tampoco puedo creer en Dios, o no puedo creer en un Cristo, porque si Cristo no pudo hacer eso, entonces ¿quién? Entonces la visión del nihilismo o de Nietzsche es súper deprimente, y de hecho por eso es el padre del existencialismo, porque de alguna forma el existencialismo lo que hace es cuestionar la realidad, cuestionar cómo existimos, cuestionar las normas, cuestionar qué es la vida, para qué estamos viviendo. Y de hecho hay muchas disciplinas del existencialismo que también se desarrollaron incluso en las posturas políticas, como por ejemplo fue Sartre. Sartre habló del concepto de la libertad del existencialismo, pero desde el insurreccionalismo. Entonces Nietzsche, si nosotros vemos el concepto del nihilismo y analizamos toda esta frase, tan equivocado no está, pues. De alguna forma nos hemos vuelto seres más malos. Y hasta cierto punto, si bien yo no me considero una nihilista como tal, a pesar de que mi creencia religiosa no creo mucho en Dios, pero sí creo en las figuras históricas de Cristo, como le he dicho, como una persona que promulgaba el amor, así como Buda y un montón de guías espirituales, sí creo en eso. No creo, por ejemplo, en la concepción de Dios. Eso sí no lo creo. Y en ese sentido creo, lo digo porque siento que ustedes también son respetuosos para respetar mi postura o mi visión al respecto. Entonces, tan equivocado con el existencialismo y el nihilismo, yo creo que no estaba tan mal Nietzsche, desde mi punto de vista. Júguenlo ustedes. ¿Qué les parece? Como una interpretación más actual, profe, Sí, en pues. la que se habla de que el Dios, el Dios como tal está hecho para explicar lo que el ser humano no sabía, pues, como el origen del universo, como estas cosas así. Y con la ciencia cada vez se va avanzando más y cada vez es menos lo que se necesita a Dios para explicar las cosas. Entonces, como que nosotros mismos lo estamos matando con avances científicos, de manera que ya no es necesario creer en un Dios para tener los conocimientos de cosas como el origen del universo y cosas así. Qué lindo lo que dijo Hernán. ¿Sabes qué, Hernán? No, insisto, te estás perdiendo con la matemática. Sería un gran aporte a la intelectualidad humanista, que es la que más se está perdiendo. Me parece súper buena análisis y reflexión lo que está haciendo Hernán. Justamente ya no estamos necesitando de la humanidad y de esos conocimientos éticos que son tan humanos, que no son tan humanos. Todo lo volcamos al racionalismo tecnicista y practicista de la ciencia, de lo que yo puedo ver, observar, y nos estamos olvidando de las cosas intangibles, de esos valores morales, de la espiritualidad, de la sabiduría, de la relación. Por eso, chiquillos, si pueden, lean Hacia los Zaratustra, lean ese libro. Súper buen aporte, Hernán, y por lo tanto, como es tan bueno el aporte, quiero que reflexionen sobre el nihilismo. Esa es la pregunta y me lo mandan por correo. Reflexionar en 5 líneas sobre el nihilismo. Tarea. ¿Ya? Me lo mandan por correo en 5 líneas y terminamos acá. O sea, el Hernán seco. De verdad es que ya
No puedo más, no puedo decir. En el futuro, Dios. Pero en la naturaleza humana también está la maldad. Claro que sí, como también está el bien. De hecho, si no estuviera el bien, no sabríamos lo que es la maldad. Morales, Marco Morales, ya me dijo que porque ya no nos recuerdan, o sea que ya está muerto. Sí, pues, no recordamos los valores de Dios, pues, en el sentido de lo que es verdad lo que dice Marco Antonio. Buen argumento para responder al tema del nihilismo. Hernán- Ya, niños, los quiero mucho. Lo echo mucho de menos. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo para todos ustedes. Chaito, chaito, que estén bien, 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 bien. Cuídense mucho. Grandes aportes. Hablen a otras personas, por favor. Necesito que reflexionen más. Chao, niños. Chao, chao. Los quiero mucho.